Es un gusto volver a convocar en punto de partida a Gustavo Battistoni, quien es cientista político, historiador, viene trabajando con mucha, bueno, con mucho empeño, con mucha pasión en temas que hacen a la reconstrucción de nuestro acervo cultural y a la reconstrucción de nuestra identidad histórica santafesina, ¿no? ¿Cómo analizamos la historia desde nuestra propia identidad federal, que es riquísima y ampliamente desconocida, lamentablemente, ¿no? Y a propósito de estos temas y de esta fecha tan emblemática, tan sentimental en un punto para los argentinos, que es el 2 de abril, que es Malvinas, esa, ese pequeño pedazo de tierra que es mucho más que un pedacito de tierra desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la soberanía y desde el punto de vista de una visión americana, ¿no? Porque es un pedazo, no de Argentina, sino un pedazo de América, con todo lo que eso conlleva. Y hay en esto del americanismo y de la mirada de Santa Fe histórica una relación directa con Malvinas, en nuestros próceres, en Estanislao López particularmente. Y en esto de la historia y del americanismo hay una relación directa entre aquellos próceres, aquellos grandes hombres que forjaron nuestra querida y amada Santa Fe y este hecho que hace a nuestra soberanía, Malvinas. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto como siempre hablar con vos. Bueno, has escrito bastante sobre el tema Estanislao López, sobre esta figura emblemática de Santa Fe y también la relación con Malvinas de Estanislao López, que es muy fuerte, ¿no? Sí, López, y eso lo podemos ir desarrollando, eh, Luis, en torno a nuestra charla, tuvo tres ejes en su geopolítica y en su visión estratégica de la realidad. Uno fue la defensa del federalismo, otro ítem que él defendió fue la soberanía. El tema de Malvinas entraría dentro de esta cuestión, y el tercer aspecto fue la organización nacional, la organización en particular constitucional de la nación, y también dar un carácter estatutario a la provincia de Santa Fe, que hasta 1853 funcionó como un Estado con soberanía particular. Entonces, para entender la lógica de López hay que articular estos tres aspectos, dije federalismo, dije defensa de la soberanía y organización institucional del país y de la provincia de Santa Fe. Y estos tres ítems están articulados de tal manera que la idea de la soberanía y esta fecha del 2 de abril eh, es particularmente cara a todos los argentinos, está en el ADN de la historia de Santa Fe. Yo he descubierto un documento, esas cosas que uno a veces encuentra mirando viejos textos en la Gaceta Comercial, no solamente a lo que ya era conocida, que fue la protesta de López y Domingo Cullen por la ocupación de Gran Bretaña el 3 de enero de 1833, dos cartas de febrero de ese mismo año quejándose por la ocupación de Malvinas, sino que hay un antecedente muy importante y casi desconocido, que es la protesta por el atrevimiento, el desastre que hizo la nave norteamericana Lexington a fines de 1831, 31 de diciembre en particular, que López quiso repudiar el 9 de marzo de 1832. Quiere decir que el tema Malvinas está profundamente en la historia de la provincia de Santa Fe y de su lucha por la organización nacional. A propósito de lo que estás planteando, Gustavo, me parece medular recalcar
la posición histórica de aquellos hombres, ¿no? Que, bueno, veníamos de ser parte del Imperio Español. España cae en manos del Imperio Napoleónico, la invasión napoleónica, pero caído Napoleón, los Borbones no tienen mejor idea que apuntalarse desde el despotismo ilustrado, lo cual es rechazado, ¿no? por los criollos americanos que bregaban, como bien lo has estudiado junto a otros muy buenos historiadores que tenemos en Santa Fe, bregaban por una mayor participación, por una mayor democracia, ¿no? No esta idea de los, bueno, tan imperial, ¿no? De los Borbones en aquel entonces, que trazaban todo desde una mirada eurocéntrica, desde la metrópoli, y no trataban de construir una modernización en las relaciones entre Europa y América, ¿no? Entonces, nuestros próceres heredan esta situación y caído el Imperio Español, son los británicos los que posan sus garras sobre América. Entonces, la idea de defender la Constitución y la organización institucional de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, es, ante todo, y desde el punto de vista también del materialismo histórico, como charlábamos fuera de cámaras, es trascendente, es trascendente para precisamente oponerse al imperialismo, al colonialismo, en este caso inglés, ¿no? ¿Cómo podemos, como comunidad, como nación, oponernos a los imperios si no nos organizamos? Es medular esto, Gustavo. Sí, fíjate, Luis, que en las dos cartas que manda López y Cuyen de queja, hay un apartado muy importante donde nuestros héroes, nuestros referentes, dicen claramente que esto se produce por la falta de organización nacional. Es decir, es la debilidad nuestra la que permite que el imperialismo, los poderosos de la tierra, hagan lo que deseen. Me parece que ese es un tema que todavía hoy sigue teniendo mucha importancia, porque sin un proyecto político propio, Santa Fe por suerte lo tenía en aquel momento, no tenemos posibilidades ante poderes tan concentrados, tan económicamente articulados. Entonces, eh, me parece a mí que recuperar estas luchas, esta visión estratégica que teníamos los santafesinos, yo siempre hablo un poco porque creo que a veces tenemos que tener un posicionamiento más concreto sobre la realidad que vivimos, más que elementos abstractos, ver a veces qué elementos concretos de nuestra historia podemos recuperar para tener una política independiente y propia, ¿no? Y me parece a mí que López, Cuyen, Padre Amenábar y todos esos grandes hombres que tuvo la provincia en la primera mitad del siglo XIX tenían una visión clara hacia dónde debíamos ir. Además, hay que pensar que la queja de Santa Fe en aquel momento no es una queja tampoco, podríamos decir, en el aire, sino que las Provincias Unidas habían firmado con Gran Bretaña un pacto en 1825 y Gran Bretaña reconocía que la depositaria de los territorios de lo que era el antiguo Imperio Español eran las Provincias Unidas, es decir, el territorio de Malvinas, por la misma tradición histórica, era parte de nuestro acervo histórico. Entonces Santa Fe eh, alza su voz, como te decía antes, ante el atropello de los norteamericanos con su nave Lexington y después en la ocupación concreta del imperialismo de Gran Bretaña. Ahora, Esto hay que tener. muy claro, ¿no? Hay que tenerlo muy claro, pero fíjate, Gustavo, que cómo se repite, ¿no? Esta unidad sajona, anglosajona, ¿no? Porque en 1982 se va a reiterar, valga la redundancia,
esta acción, este trabajo de pinzas del imperialismo anglosajón, ¿no? Estados Unidos fue central en la guerra de 1982, promoviendo, digamos, a una junta militar que no tenía claridad histórica ni geopolítica, porque ningún dirigente, sea civil o militar, puede caer, ¿no? Puede morder el anzuelo que tanto Bernard Walters como toda la diplomacia y sobre todo los militares norteamericanos le vendieron, entre comillas, a nuestra junta militar, ¿no? Que iban a mediar, que iban a interceder, porque eran dos naciones amigas. Si uno estudia historia y estudia geopolítica, está clarísimo que los anglosajones no nos ven como amigos, nos ven como un territorio a conquistar. Siempre nos han visto así. Por eso es muy importante el rescate que haces de este documento de Estanislao López y vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Cómo se repite la historia, ya en 1800 y ya pasamos a 1982 y estamos en la misma, Gustavo. Sí, lo que pasa que, Luis, que la cipayocracia nos quiere meter en la cabeza de que las Islas Malvinas son islas subalternas. Esta intención que ya tuvo en el siglo XIX Gran Bretaña y también Estados Unidos, demuestra que es una zona particularmente sensible geopolíticamente por la articulación de los dos océanos. O sea, y fíjate, y remarco esto, porque a veces yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los santafesinos, me voy a hacer cargo de lo que digo, es que no tenemos conciencia del valor de la mirada política y estratégica de López y de toda la clase dirigente de aquel momento, porque ellos vieron con claridad que la pérdida de Malvinas, ya sea por el poder norteamericano en aquel momento o el poder inglés o de Gran Bretaña, era un cercenamiento terrible a nuestra soberanía. ¿No? Y no es casualidad porque fíjate que Rosas no le da importancia a la ocupación. No hay una queja formal de Rosas. Y hay un pedido claramente de López, sobre todo en la primera de las cartas, en la queja que hace o la observación que hace sobre la ocupación y el desastre que hizo la nave norteamericana Lexington, en decir, ese territorio es muy importante, Claro. es el cercenamiento y bueno, y hoy lo estamos viendo, o sea, a 200 años, casi 200 años de estas quejas, estamos viendo que el problema sigue continuando y que también aquella mirada tan importante de nuestro gobernante es de una contemporaneidad enorme, ¿no? Y no es casual que Estanislao López y aquellos grandes hombres de Santa Fe, de nuestro federalismo, hayan avisorado la importancia estratégica de estos territorios. Porque si tenemos en cuenta, hablando de nuestra heredad española, ¿no? De todo lo que aconteció en aquellos primeros momentos de la colonización, con Américo Vespucio, con todas esas bueno, grandes empresas para unir, ¿no? Europa con Asia, ¿no? Porque querían llegar a aquellos lugares estratégicos en aquel momento. Bueno, ya los españoles tenían una noción clarísima de la importancia de estos estrechos, de estos mares, y así lo atestigua, por ejemplo, un gran historiador como Busaniche, ¿no? En su libro, que es un libro que todos deberíamos leer y releer continuamente, Gustavo. Sí, sí, yo creo que a veces uno mira el pasado como algo lejano y sin embargo estas concepciones americanistas que López nos ha legado, que también está en la Constitución, en el Estatuto Provisorio
de 1819 nos tienen que hacer pensar un poco sobre la importancia a veces del conocimiento de la historia, del conocimiento de las ideas políticas. Claro. A veces estamos atiborrados de manuales norteamericanos, franceses, ingleses, que son muy buenos, pero que no reflejan nuestra realidad concreta. Y tenemos en nuestra historia, en nuestro pasado, un acervo cultural sumamente importante que nos va marcando el camino, porque Claro. indudablemente estas reivindicaciones que hacemos sobre nuestro irredento territorio de Malvinas tienen una marca en la historia de nuestros grandes hombres, ¿no? Gustavo, hablando de fechas y de momentos institucionales importantes, bueno, se avecina la reforma de la Constitución en Santa Fe y hablando de Estanislao López particularmente, el Estatuto del 19 tiene muchísimas claves para pensar nuestra reforma, ¿no? Lo que viene, ¿no? Cómo podemos incorporar aquella filosofía, aquel pensamiento americanista, aquellos grandes trazos que esos hombres con sabiduría dejaron presentes. Claro, Luis, bueno, vos y yo y otros amigos y amigas estamos bregando por recuperar nuestra tradición histórica constitucional, que es una tradición histórica riquísima, que se fue dando en el estatuto y en distintas constituciones que después, posteriormente, tuvo la provincia de Santa Fe. Y me parece que hay que eh, eh, recuperar los tratados internacionales, la defensa de los derechos, de las garantías, pero también la constitución tiene un aspecto material e histórico y la constitución de Santa Fe debe recuperar esos elementos que están en el estatuto de 1819, como son el americanismo, la soberanía del pueblo, la fidelidad, que está en su artículo 13, de que los funcionarios juren por la libertad de Sudamérica, es decir, una perspectiva estratégica que debemos tener, que no debemos perder, y me parece que ese estatuto provisorio, que fue un estatuto además flexible, porque López fue incorporando cosas muy importantes, y que después se cristalizó en 1841, no es casualidad que el presidente, la constituyente de la Constitución santafesina de 1841, haya sido el padre Amenábar, un hombre Claro, importantísimo del federalismo santafesino y de Río de la Plata, y tenemos que recuperar eso, no olvidarnos de que nuestra tradición constitucional, que se fue haciendo en la práctica, que tomó elementos del federalismo norteamericano, pero sin romper nuestra tradición histórica, del artiguismo, y también de nuestra especificidad santafesina. Por claro, ejemplo, el Estatuto Provisorio de 1819, Luis, le daba a los americanos la ciudadanía santafesina. Es decir, había un llamado antes del llamado de la Constitución, del preámbulo de 1853, de llamar a todos los hombres del mundo y mujeres. En la Constitución de Santa Fe fue el Estatuto Provisorio de 1819. Está esta idea de que vengan a habitar nuestra querida provincia todos aquellos que quieran trabajar, que quieran desarrollarse, que quieran prosperar en nuestra querida provincia, ¿no? Y ese es un legado inmarcesible, inmarchitable, que López nos ha dejado, y me parece a mí que tendría que tener un mayor conocimiento, sobre todo en la ciudadanía, esta tradición histórica constitucional santafesina, ¿no? Que después se plasmó en la constitución de 1921, tan importante, o en la constitución de 1949, de Santa Fe, que se adecuó a la constitución nacional de aquel año, que aplica los derechos sociales de forma muy orgánica. Entonces, toda esta tradición constitucional santafesina tiene que estar en el centro del debate en la futura reforma. sin dudas, Gustavo, y aparte tener en cuenta que aquellos hombres fueron pioneros a nivel mundial, ¿no? Porque el espíritu del Estatuto del 19
bueno, no había muchos antecedentes de constituciones de ese tipo a nivel mundial. Creo que la única era la de Estados Unidos. Vos has escrito sobre esto y bueno, fuimos pioneros, los santafesinos, en esto, ¿no? Sí, ¿no? Además con una división de poderes, con un poder legislativo, con un poder judicial, es decir, imperfecto, en medio de una guerra civil. Podemos pedir a veces que, por eso fue un estatuto provisorio, porque la idea de López es hasta que no logremos la unidad nacional completa, por la cual Santa Fe bregó, que es el otro pilar que yo te decía. Estos tres pilares lo repito porque nos tiene que quedar en la cabeza los tres pilares del lopismo, vamos a decir, como concepción, que son el federalismo, la idea de la soberanía y la organización institucional. Entonces, esa idea está en el estatuto provisorio, después se cristaliza en la Constitución santafesina de 1841, ya López había muerto en 1838, pero a mí me parece que es fundamental la reivindicación de ese espíritu, porque planteabas bien vos que la Constitución de Estados Unidos era la única de carácter republicano y Santa Fe hace vanguardia en el Río de la Plata. Hubo una constitución que redactó el artiguismo, pero que no se aplicó, pero la primera constitución práctica que tuvo el Río de la Plata fue este estatuto provisorio, y como bien dice el doctor Damianovich, una eminente historiadora de Santa Fe, desde el punto de vista racionalista era imperfecto, pero desde el punto de vista práctico fue un avance enorme en la adquisición de derechos y garantías para todos los ciudadanos, no solamente de Santa Fe, sino de Río de la Plata. Claves para entender nuestro presente. Desde nuestra historia, la cultura es uno de los pilares centrales de la defensa de la soberanía de una nación. Y bueno, tenemos que tener presentes estos conceptos, estos preceptos, nuestra identidad en definitiva, y poder trasladarla en el tiempo, ¿no? Porque esto es lo que hace bueno, a la inmortalidad de los pueblos, ¿no? La cultura. Entonces, es muy importante el trabajo que vienen haciendo, Gustavo. Los historiadores de Santa Fe, felicitarte por esta tarea que estás compartiendo junto, mencionabas al profesor Damianovich y tanta gente, ¿no? Ricardo Jonás, ahora pienso en él por esto que mencionaste de la unidad nacional, el aporte de Santa Fe a la unidad nacional que recién se cristaliza en las batallas de 1880, ¿no? Cómo se integran los caudillos federales y los federales al movimiento que encabeza Roca, ¿no? Pero esa es otra página que en otro momento vamos a tocar. Te agradecemos estos minutos y la seguimos en cualquier momento. Gracias, Luis. Un saludo a todos los amigos y amigas de tu programa. Gracias, un abrazo. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.